La alimentación no es necesariamente la nutrición, sino la alimentación también es parte de la salud y del bienestar de las personas. Tenemos un gran bloque de hallazgos vinculados con la seguridad y la soberanía alimentaria. Una mayor comprensión sobre las dinámicas que se dan para el acceso a alimentación, a la forma en la que la gente está consumiendo recursos y cómo eso redunda también en indicadores diferentes de salud, por ejemplo, mayor o menor grado de anemia o mayor o menor grado de otras comorbilidades. Asimismo, una mayor comprensión sobre las prácticas que aseguran los tiempos de escasez en las comunidades, formas de intercambio, de trueque en las comunidades, que revela además la importancia de la estructura social para la respuesta ante momentos de crisis y ante situaciones que ponen en cuestión su seguridad alimentaria. O que hemos observado es que las comunidades que están más cerca de las ciudades, las comunidades indígenas peruanas más urbanas, tienen mayor dependencia en su alimentación de compra en los mercados. Las comunidades más forestales, con mayor biodiversidad y sociobiodiversidad, tienen como fuente de alimentos caza, pesca y el trabajo en la chacra. Eso tiene implicaciones en caso de crisis como la COVID. Porque ¿cuáles han sido los principales impactos sobre la alimentación? En primer lugar, dificultades de poder ir al mercado a comprar las cosas, porque no había disponibilidad de alimentos y porque ir hasta los mercados o encontrar personas había riesgo de infección. Una visión de salud más integral implica pensar, por ejemplo, qué pasa con la seguridad y la soberanía alimentaria. Durante la pandemia de COVID-19, este fue uno de los asuntos críticos. En algunas comunidades aisladas, más que la ocurrencia de enfermedad, era lo que pasaba en términos de dónde estaba la alimentación. Evaluamos en Caquetá, en estas comunidades, el estado de la seguridad alimentaria. Los resultados muestran que un 77% de las familias que encuestamos tienen algún grado de inseguridad alimentaria. E hicimos un análisis para identificar qué factores estaban asociados a esa inseguridad alimentaria. Asuntos como autorreconocerse como ser víctima del conflicto armado, se encuentra fuertemente asociado. Esas familias tienen hasta 3 veces mayor riesgo de tener una inseguridad alimentaria severa. Luego hay factores que protegen de esa inseguridad alimentaria, como tener mejor nivel educativo, tener jefatura compartida, o sea, hombre-mujer en las familias. Hemos desarrollado un estudio sobre las redes, ¿no? En el sentido de entender cuál es el papel de las redes, de las relaciones que se establecen dentro de las comunidades en cuestión de intercambio, de circulación de alimentos, ¿no? Y cuáles son las implicaciones que esa circulación de alimentos tienen para la seguridad alimentaria, para la soberanía alimentaria de los pueblos también y para la resiliencia, ¿no? Y la capacidad de adaptación de las comunidades delante no solo de eventos o perturbaciones como la pandemia, ¿no? Sino de futuros eventos que pueden perturbar esas relaciones que se establecen entre las comunidades y su entorno, ¿no? Y cómo eso puede repercutir en la disponibilidad de alimento en las comunidades.